Te doy la bienvenida a los libros del saber, donde hablamos sobre las obras y sus significados más profundos. Te saludo también con confianza, Doctor Mark. Si te gusta el mensaje del día de hoy, por favor suscríbete al canal y compártelo. Me ayuda a seguir adelante con este proyecto. En esta oportunidad conversaremos sobre una poesía que a mí me parece fundamental que toda persona debe conocer. Recuerdo cuando estaba en la escuela, en el primer año de la secundaria, que mi profesora de español en aquel tiempo nos hizo memorizárnosla y aprenderla. Lógicamente, en esos tiempos uno lo veía como simplemente la tarea, la nota y algo que se debe cumplir para pasar. Sin embargo, cuando uno retoma a estas letras después de tanto tiempo, se da cuenta que hay mucho más. Lastimosamente, por lo que escucho y lo que converso con personas que todavía se encuentran en esos niveles educativos en diversos planteles, ya el tema del análisis de la poesía y su aprendizaje se deja de lado y muchas veces ni siquiera se aborda. Teniendo esto en cuenta, el poema del día de hoy se titula Cuartos, por el autor Demetrio Herrera Sevillano. Según la página web Altazor, una revista electrónica de literatura, Demetrio Herrera Sevillano fue un poeta panameño nacido el 27 de noviembre de 1902. Solo hizo estudios primarios y su formación literaria se debe a las lecturas y al trato con los intelectuales de la época. Fue encuadernador de oficio y vivió las angustias de la pobreza extrema. Escribió poesía con los patrones de la vanguardia y con ello expresó temas del arrabal y pobreza tan sentidos por él. Retrata líricamente el barrio más popular de Panamá, Santa Ana. En sus versos encontramos ironía, con la que pretende hacer denuncia social. Es considerado como el poeta del pueblo. También esta página nos señala que entre sus poemarios destacan Mis primeros trinos, 1924, Kodak, 1937, La fiesta de San Cristóbal, 1937, Los problemas del pueblo, 1938, Cuartos, 1941, Antología poética, 1943, La canción del esclavo, 1947 y Ventana, 1950. Falleció el 9 de octubre de 1950. A esta información se le complementa lo expresado en Wikipedia de que Demetrio Herrera Sevillano en el año de 1949 tuvo el tercer lugar del premio Ricardo Miró con la obra Vidrio. Tras haber hablado del autor, considero prudente que debemos por lo menos leer esta poesía. Sin importar del país al que usted pertenezca, esta es una realidad que no ha desaparecido, aunque hablamos del año de 1941. Sonsos de calor y noche, pasan cuartos, 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 cuartos de la gente pobre, con sus chiquillos descalzos, cuartos donde no entra el sol es aristocrático. Mujeres semidesnudas están lavando en el patio y pregonando los fogones un silencio cuadrilátero. Cuartos donde necia da la tos funeral silbato. Cuartos con sus caras mustias, con su exposición de harapos. La enferma se asoma y llama. La enferma se asoma y llama al viento, que no hace caso. Aprieta el zaguán oscuro,
abofetea el tinaco, y sonsos de calor y noche pasan cuartos, 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 cuartos de la gente pobre con sus chiquillos descalzos, cuartos donde no entra el sol, que el sol es aristocrático. Si uno la lee por leer, puede pensar que es algún tipo de analogía o tiene un mensaje oculto que no se puede descifrar, o que es algo tan simple como que hay personas que tienen problemas y el día va pasando como si nada. Lo primero que tenemos que tener presente con este poema es que viene a reflexionar sobre la vida en las zonas marginales y la realidad de la pobreza a través de una serie de imágenes evocativas y contrastantes. Si observamos el poema, nos damos cuenta de que se encuentra compuesto por estrofas idénticas, es decir, en ciertos puntos enfatiza la repetición del ciclo de pobreza y desesperanza que experimentan los personajes retratados en el poema. Aquella repetición de cuartos, cuartos, refuerza la sensación de la monotonía y repetición en la vida de estas personas, de manera que no tienen un lugar a donde escapar y están condenados toda la vida a vivir en este mundo, abandonados de cualquier prosperidad y sumidos en este dolor. Si a esto le sumamos los temas que se abordan, como lo son la pobreza, desde el cuadro desolador de la vida en los barrios, donde las personas viven en condiciones precarias y luchan por sobrevivir en un entorno hostil y desfavorable, también encontramos las dificultades cotidianas que hacen referencia a las problemáticas del día a día. Un ejemplo claro es cuando son viviendas multifamiliares, donde hay una sobrepoblación y tantas otras situaciones. Si a esto le sumamos las enfermedades, el trabajo agotador, repetitivo y monótono y la indiferencia del entorno, a esto le podemos añadir una crítica a la desigualdad social representada por la idea de que el sol es aristocrático, es decir, que solo brilla para aquellos que tienen privilegios y recursos. Algunas de las imágenes que nos hace imaginar y reflexionar esta poesía, que resulta a modo de metáfora bastante desgarrador desde el aspecto de la pobreza, son las siguientes: sonsos de calor y noche. Es decir, aquí encontramos una sensación de opresión y agobio que surge en un ambiente sofocante y oscuro. Cuartos donde no entra el sol, que el sol es aristocrático. En esta se resalta la exclusión y la marginación de aquellos que viven en la pobreza, sugiriendo que la luz es un privilegio. Mujeres semidesnudas están lavando en el patio. Con esta imagen, el autor nos busca mostrar la intimidad y la vulnerabilidad de las personas que viven en estos cuartos, así como la dureza de su trabajo diario. La enferma se asoma y llama al viento, que no hace caso. En esta imagen se transmite la sensación de desamparo y abandono, sugiriendo que incluso la naturaleza parece indiferente ante el sufrimiento humano. El tono del poema lógicamente es melancólico y desesperanzado. Transmite que no podemos escapar de la pobreza y que es un mal que van a perecer las personas hasta el último de sus días.
es decir, una atmósfera opresiva y sombría que te acompañará y que nunca te soltará por más que intentes salir adelante. Lo que nos lleva a preguntarnos por qué es importante hablar de esta poesía en nuestros días. Primero, los temas que se abordan, como lo son la pobreza, la desigualdad y la injusticia social, nos ofrecen una ventana a realidades que pueden ser ignoradas o invisibilizadas en la sociedad contemporánea. Al abordar estos temas, el poema nos invita a reflexionar sobre cuestiones importantes y generar conciencia sobre las condiciones de vida de diversos grupos de personas. En segundo lugar, la poesía tiene la capacidad de conectar a las personas a un nivel emocional y humano. A través de la expresión artística, los lectores pueden sentir empatía por las experiencias y emociones retratadas en los poemas, lo que fomenta la comprensión y la solidaridad entre individuos de diferentes orígenes y circunstancias. En tercer lugar, los poemas, y en especial este, desafía las percepciones convencionales y nos invita a cuestionar nuestra comprensión del mundo que nos rodea. Son realidades incómodas las que se plantean, pero que están ocurriendo en este momento. El autor nos exhorta a criticar las estructuras sociales y económicas que perpetúan la pobreza y la desigualdad. En cuarto lugar, tenemos que la poesía al final del día es una expresión artística que le permite al escritor explorar temas complejos y transmitir emociones de manera profunda y evocadora. Si nosotros tenemos en nuestro conocimiento diversidad de estilos y enfoques poéticos, enriquecemos nuestra comprensión del arte y podemos apreciar la belleza y la profundidad del lenguaje. El último punto, y que me parece el más importante, es que los poetas utilizan su arte como una herramienta de resistencia y activismo, dando voz a aquellos que son marginados o silenciados en la sociedad. La poesía puede ser un medio poderoso para la protesta y la lucha por la justicia social, inspirando movimientos de cambio y promoviendo la inclusión y la equidad. Gracias por haberme escuchado. Si te gustó el video del día de hoy, por favor suscríbete al canal y compártelo para que otras personas conozcan más de poesía. Te espero la próxima.